Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a iniciar un ciclo de sábados filosóficos dedicados a la filosofía de la Ilustración, en donde, bueno, pues vamos a revisar las primordiales ideas que están presentes dentro de este movimiento filosófico, siendo en esta ocasión la primera sesión en donde, bueno, pues nos vamos a introducir en términos muy generales a la filosofía de la Ilustración, haciendo hincapié en la reflexión acerca de, bueno, si la razón puede crear un mundo mejor, en virtud de que, bueno, pues la filosofía de la Ilustración va a apostar, por así decirle, a un orden racional de la sociedad y de la realidad para llegar a una especie de progreso social o de progreso del ser humano, ¿de acuerdo? Y bueno, pues antes de comenzar como tal con la exposición de la temática de este sábado filosófico, bueno, pues brevemente te invito a que te suscribas al Pensamiento en Llamas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los sábados filosóficos. A su vez, pues agradezco enormemente a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el Pensamiento en Llamas puede seguir existiendo y que yo pues puedo mantener estos sábados filosóficos en pie con la variedad de temáticas que se ofrecen para todos aquellos que están interesados en las mismas. Y bueno, pues ya pasados estos comerciales, como les adelantaba hace unos cuantos segundos, pues en este primer video en donde nosotros nos vamos a dedicar al concepto y también vamos a hablar un tanto del contexto o de los posibles contextos más bien dicho que dan origen a este movimiento filosófico de la Ilustración francesa. También como les adelantaba pues vamos a hablar de en este video de la problemática que presenta la filosofía de la Ilustración respecto a apostarle o a entender a la realidad solamente bajo un prisma racional. Pues vamos a ver la problemática en el sentido de entender, bueno, pues qué de malo hay o cuáles son las consecuencias, entre comillas, negativas que se presentan a la hora de un imperio de la razón. Sobre todo vamos a retomar aquí un poquito la crítica de Adorno y Horkheimer, presente en un texto conocido como Dialéctica de la Ilustración. Más adelante vamos a hablar un poquillo de este librito aquí en este sábado filosófico. Bueno, les adelanto por su parte, siendo esta la primera sesión introductoria, que pues vamos a tener otras 4 sesiones. A diferencia de otros ciclos de sábados filosóficos, quiero hacer un quinto sábado filosófico. Antes nada más hacíamos 4, pero bueno, quiero hacer un quinto para abarcar en la medida o de la generalidad más amplia posible de la filosofía de la Ilustración, siendo precisamente como vamos a tratar a continuación, que bueno, pues precisamente lo que ven aquí en la pantalla son los 4 ejes, o por así decirlo, los 4 fundamentos o las 4 ideas fundamentales de los estados de la modernidad que se van a comenzar a desenvolver, a desarrollar paulatinamente a lo largo del siglo XIX. Entonces, la próxima sesión nos vamos a meter a la filosofía de la Ilustración de Voltaire y de Lambert. Una disculpa ahí por la pronunciación del francés, perdón. Digo, de nuevo, pues este canal no está dedicado a la pronunciación de los idiomas extranjeros. Aquí a lo que nos evocamos es a entender conceptos filosóficos. Acuérdense que también se pueden españolizar términos. En fin, es otro tema, pero como les decía, entonces el próximo sábado filosófico vamos a analizar las ideas de Voltaire y de Lambert, particularmente enfocadas o dedicadas al tema de la libertad de expresión y la tolerancia, porque bueno, estas 2 ideas son fundamentales para los estados de la modernidad en lo que tiene que ver con la manifestación de ideas por parte de los individuos. Y que bueno, pues esto tiene repercusiones muy interesantes que se manifiestan, por ejemplo, en la primera enmienda de los Estados Unidos. En fin, ahorita vamos a platicar un poco también de la relación que hay entre la Ilustración francesa y otro tipo de movimientos sociales que bueno, algunos les denominan revoluciones burguesas. También ahorita vamos a platicar un poquillo de ello, que dan cabida o rienda suelta a los estados de la modernidad como los conocemos. Después vamos a ver las ideas de la Ilustración presentes en Rousseau y Montesquieu, vinculadas sobre todo al tema de la libertad individual y a la división de poderes como una especie de delimitación
al ejercicio del poder despótico que de pronto podría realizar cualquier tipo de estado frente al individuo, siendo entonces el tema de la división de poderes un fundamento también de los estados de la modernidad. Posteriormente vamos a checar en otro sado filosófico las ideas de Diderot y de Quesnay en relación a lo que algunos denominan como el estado benefactor, y en este sentido cómo es que el estado tiene que relacionarse con la promoción de la cultura, con la promoción de las artes, con la promoción de la educación, y todo ello en términos de tener un estado que solventa o cuida a los más desafortunados, que como les digo, algunos denominan a todo esto como estado benefactor. Lo vamos a relacionar o a explicar en términos de qué pasa con el libre mercado. Y todo esto lo menciono y también lo quiero traer a colación porque es parte del eje fundamental de las filosofías liberales clásicas que pues ahorita vamos a platicar también un poquito de ello. Son hijas de la filosofía de la Ilustración, y es importante que chequemos y que nos detengamos un sábado filosófico a la idea de estado benefactor, porque bueno, pues contemporáneamente pues andan por ahí personas supuestamente libertarias que también se dicen liberales, lo cual pues no es el caso. O sea, un libertario que se dice liberal no es liberal en sentido estricto, porque los liberales todavía piensan en un estado benefactor en virtud de esta influencia filosófica de Diderot y de Quesnay, que ya veremos en su debido momento. Y ya por último, pues vamos a cerrar este ciclo de sábados filosóficos hablando de Condorcet y La Fontaine, de Fontenelle, perdón, en donde, bueno, pues las ideas de estos dos personajes van a dar rienda suelta o cabida a el fundamento del Estado laico, es decir, por qué no debe de haber sacerdotes o ministros de culto en las funciones gubernamentales. Y esto da también rienda a la idea de que el gobierno tiene que ser, en pocas palabras, una especie como de tecnocracia científica, racional, que pues garantiza supuestamente el gobierno de una sociedad más justa, más equilibrada, que nos lleva a cierto progreso, en donde pues paulatinamente alcanzamos un cierto estado de felicidad, ¿de acuerdo? Bueno, esto también es muy importante mencionarlo porque las filosofías liberales, que son hijas de la filosofía de la Ilustración, pues tienen en su centro la idea de un estado laico, por lo que es incompatible para un liberal clásico que exista algo así como un sacerdote hablando de la vida y hablando de cómo debemos de gobernarnos y quién tiene que estar al frente del gobierno, etcétera, haciendo en pocas palabras proselitismo político, ¿no? Entonces, por eso un supuesto liberal que defiende que un sacerdote hable en la plaza pública, pues va en contra de la idea de un estado laico, y en ese sentido por eso no son personas liberales. Entonces, por eso también le quiero dedicar un tiempo determinado a hablar de la idea del estado laico como una consecuencia o un producto de la filosofía de la Ilustración francesa, ¿de acuerdo? Bueno, dicho todo eso, por supuesto les recomiendo unos cuantos libritos antes de comenzar como tal a hablar ya de lleno con nuestra temática del concepto, el contexto y la problemática de la filosofía de la Ilustración. El primero que les recomiendo es este que ven aquí en pantalla, de Cassirer. Es un clásico, Filosofía de la Ilustración, editado por el Fondo de Cultura Económica, para todos aquellos que quieran seguir profundizando en las temáticas que vamos a tratar en próximas semanas. También les recomiendo este librito de Bollel, conocido como o titulado como El hombre de la Ilustración, en donde, bueno, se explica o se habla de la nueva concepción, donde ya no es Dios el centro de la vida, sino que es el ser humano en torno a sus relaciones con los demás, en torno a su propia racionalidad y a la ciencia que él va descubriendo o que va elaborando para descubrir nuevas cosas en la realidad. Entonces, muy recomendado ese libro. Luego, también este otro de la derecha, de Tuborov, El espíritu de la Ilustración, es muy bueno para también ubicar como estos ideales liberales clásicos, de los cuales les vengo comentando, como productos o derivados de la Ilustración francesa. Por su parte, les recomiendo, para que también tengan una
espacio-temporalidad filosófica, este librito editado por Siglo XXI, que bueno, en realidad es una colección, o bueno, es una enciclopedia de historia de la filosofía, editada por los mejores historiadores de varios ámbitos o de varias tradiciones de pensamiento. Y en concreto, pues este es el sexto volumen, Racionalismo, Empirismo e Ilustración, el cual les puede servir de mucha utilidad para pues todos aquellos que quieran seguir profundizando en esta temática. Y por último, pues les recomendaría este librito de La filosofía en la Europa de la Ilustración, de Flores Miguel. También es muy bueno para detallar algunos de los elementos característicos de este movimiento filosófico. Ah, bueno, también tengo otras dos recomendaciones aquí. Uno es el clásico de Foucault sobre la ilustración. El análisis Foucaultiano del tema de la ilustración es un clásico para todos aquellos que están interesados en estos asuntos. Entonces, pues no está de más la recomendación. También, pues el libro de Adorno y Horkheimer de Dialéctica de la Ilustración, que es una crítica a la ilustración en sí misma, que ahorita vamos a retomar más adelante, pero también es de cajón. O sea, es un clásico para todos aquellos que quieran estudiar el tema de la filosofía de la ilustración. Bueno, ahora sí ya he terminado con las recomendaciones, más bien terminando con las recomendaciones literarias o filosóficas en torno al análisis del movimiento de la ilustración, pues vamos a comenzar con el concepto de qué es la ilustración francesa. Y posteriormente hablaremos de su origen contextual y finalizaremos este sábado filosófico hablando de la problemática en torno a si la racionalidad o la razón, sobre todo una razón científica, nos puede llegar a un cierto tipo de progreso social o en pocas palabras a una panacea en donde todos seamos felices, tipo la utopía de Star Trek, etc. Bueno, hay que aclarar varias cosas en torno al tema de la ilustración. Como tal, la ilustración no es propiamente dicho un fenómeno de pensamiento o una manifestación del pensamiento exclusiva de Francia. Hay ilustración en lo que ahorita ya conocemos como Alemania, hay ilustración en el Reino Unido, incluso podríamos hablar de una ilustración en la América colonial, que bueno, pues es digamos la antesala de las revoluciones o la serie de movimientos de independencia que se van a dar en el siglo XIX. Pero bueno, aquí lo importante es partir de esa base, no pensar que la ilustración solamente es un fenómeno francés. En este sentido, cuando hablamos de ilustración francesa, nada más nos estamos ubicando en una consideración geográfica, en virtud de que pues no podemos hablar tampoco de la ilustración per se, ¿no? Que claro, si quieren que hablemos de eso, pues sería cuestión de dejarlo para otros sábados filosóficos. Les recuerdo brevemente que aquí abajo está la caja de comentarios para todos aquellos que quieran externar lo que a su consideración crean pertinente a la temática que estamos exponiendo, siéntanse en toda confianza. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar con el concepto de la ilustración francesa. Como tal, pues trivialmente podemos decir que es un movimiento filosófico que nace en el siglo XVIII y que culmina a inicios del siglo XIX. Claro que esto de la culminación es muy debatible, porque como vamos a también analizar en otros sábados filosóficos, bueno, la ilustración francesa pues va a ser la fuente de inspiración primaria para lo que se conoce como la Revolución Francesa, que quizás ya muchos de ustedes han escuchado de ello. No se preocupen, más adelante en otros sábados filosóficos en torno a este ciclo dedicado a la filosofía de la Ilustración francesa vamos a retomar varios aspectos de la Revolución Francesa, pero bueno, se dice que culmina porque pues a inicios del siglo XIX, es decir, estamos hablando de 1800, pues llega Napoleón Bonaparte y se vuelve un emperador, de tal suerte que todos estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad y la pretensión más que nada de construir una república laica sin un monarca despótico, pues se ven fracasados, se ven tirados a la basura, al garete o al retrete, en cuanto Napoleón se autoproclama emperador de Francia. Entonces, por eso hay algunos historiadores, algunos pensadores de la historia de la filosofía que creen en sentido estricto que la Ilustración francesa como un movimiento de pensamiento culmina hasta inicios del siglo XIX, pero esto es muy inexacto también o muy debatible porque, bueno, pues como bien saben, pues Napoleón no ostentó el poder eternamente en Francia, terminó siendo derrocado, murió en Santa Elba y en este sentido, pues se derrocó
acabó ese experimento de monarquía parlamentaria que tuvo Francia con Napoleón, pero digamos que el experimento llamado Revolución Francesa, si lo quieren ver así, que consistió en pocas palabras por encontrar la mejor forma de gobierno en torno a los ideales de la Ilustración francesa, pues va a culminar en sentido estricto hasta 1883 con la proclamación de la Tercera República Francesa. Y decimos que termina ahí porque se tuvo algún tipo como de estabilidad política hasta ese momento. Y entonces por eso, como pueden ustedes darse cuenta, el modo exacto de determinar la culminación de la influencia de la filosofía de la Ilustración francesa pues es muy impreciso, porque siguió habiendo movimientos sociales y revoluciones inspirados en las ideas de la Ilustración francesa que pues no culminaron en la subida al trono de Napoleón Bonaparte, sino que se siguieron extendiendo hasta la Tercera República Francesa. Hay algunos que hablan o comentan que pues en realidad la Ilustración francesa pues no termina en el siglo XIX, sino que también se sigue prolongando hasta el siglo XX con la ocupación nazi de Francia, que bueno, pues gracias a estos ideales de la Ilustración francesa pues pudo haber una resistencia a la invasión nazi. Entonces, como ven, las fechas no son precisas. Es importante mencionar todo eso para que ya ustedes vayan dimensionando de entrada la complejidad frente a lo que estamos, ¿no? No es una cosa baladí o pequeña. Hay algunas personas, a veces con cierto tipo de argumentos más o menos coherentes o sensatos, que hablan de una especie como de renacimiento de la Revolución Francesa en Argentina, en nuestro contexto contemporáneo, influido en algún sentido por cierto tipo de ideales de la Revolución Francesa, particularmente relecturas de Voltaire. En fin, como ven, es un tema muy largo, pero todo eso, como les digo, es importante para que vean que la espacialidad de la influencia de la Ilustración francesa pues no es a rajatabla su terminación o su culminación fácil de determinar. Pero bueno, dicho todas estas especificidades, pues digamos que podemos nosotros definir a la Ilustración francesa como pues un movimiento filosófico que creía que mediante la razón y el conocimiento científico, el conocimiento científico basado en el método de observación, comprobación, verificación de datos, repetición, es un conocimiento científico inductivo. Todo esto lo aclaro porque pues ya saben que hay gente, ¿no? Trasnochada que anda por YouTube que habla de la ciencia atomista y este tipo de cosas. Entonces no estamos hablando de ese tipo de ciencia. De hecho, eso ni siquiera sería ciencia. En fin, es otra discusión. Pero bueno, regresando, pues podemos definir nosotros a la Ilustración francesa como un movimiento filosófico que cree que mediante la razón y el conocimiento científico se puede construir un mundo mejor, libre, primordialmente, y aquí es donde viene esta influencia política que termina desencadenando la Revolución Francesa particularmente, que bueno, pues tanto la razón como el conocimiento científico se pensaba o se creía bajo la Ilustración francesa que se podía construir un mundo mejor, en el sentido de que este mundo mejor estuviese libre de tiranos, concretamente de monarcas y de supersticiones religiosas. Y esto es algo muy interesante, el tema de la superstición religiosa como un enemigo a combatir por parte de los ilustrados franceses. Hay varias razones que ya iremos analizando en próximos sábados filosóficos sobre el por qué los ilustrados franceses veían a la superstición religiosa, esto de pues adorar santos, de creer en el agua bendita, de creer en limpias, este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver más adelante por qué los ilustrados franceses ven todo esto como un enemigo del desarrollo social o del progreso humano, ¿de acuerdo? Y en este sentido hay que también verlo dentro de la dialéctica o la discusión filosófica, que la Ilustración francesa pues socava bases epistémicas y metafísicas de la escolástica medieval, ya saben, de Tomás de Aquino y sus amigos y todos estos personajes pues del siglo XIII, XIV, que tienen una ciencia muy mediocre porque es una ciencia especulativa, no es una ciencia de comprobación empírica, etcétera. Que bueno, pues es muy importante y relevante socavar las bases epistémicas y metafísicas de la escolástica medieval, porque la escolástica medieval a nivel de sistemas de pensamiento pues
servía para fundamentar un cierto gobierno despótico monárquico de carácter feudal, porque bueno, quizás como ya muchos de ustedes sabrán, que bueno, esto ya lo hemos platicado en otros sábados filosóficos, la escolástica medieval y en concreto su pretensión de fundamentar cosas como la existencia de Dios y demás, servían en última instancia para a su vez fundamentar el derecho divino, que bueno, en la Edad Media el derecho divino era el que le daba autoridad a un monarca para gobernar pues un poblado determinado, un país, etcétera. Que bueno, la noción de país es posterior a la Edad Media, pero bueno, ese es otro tema. En fin, entonces, aquí viene este enlace o esta, digamos, desenlace, mejor dicho, político de la Ilustración Francesa a la Revolución Francesa, que como movimiento de revolución social, pues terminó en última instancia por destruir el régimen monárquico establecido en Francia tal y como se conocía hasta ese momento de Luis XVI. Y todo esto fue posible porque a nivel de inspiración o a nivel del mundo de las ideas, se tuvo que destruir estos fundamentos epistémicos y metafísicos de la escolástica medieval para desentronar como autoridad epistémica a la iglesia, y una vez desentronando a la iglesia católica como autoridad epistémica, pues se pudo dar rienda suelta a la reconstrucción de una nueva sociedad y a la vez de una nueva ciencia y de una nueva racionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podríamos definir nosotros a la Ilustración francesa, y en este sentido hay algunos que consideran que la Ilustración francesa fue una revolución burguesa, sobre todo Marx, ¿no? Que de pronto, pues, como suele ser Marx, es muy tajante, a veces demasiado radical en sus análisis o observaciones históricas. No fue exclusivamente burguesa. Digo, algunos de los pensadores de la Ilustración francesa y también actores de la Revolución Francesa no venían de un sector burgués, o sea, no venían de esta nueva clase social que venía constituyéndose a partir del libre comercio, a partir de las relaciones económicas primarias de lo que después se va a convertir como el capitalismo industrial, pero pues sí, en muchos sentidos tiene una fuerte influencia de los comerciantes, el que la Ilustración francesa pudiera caminar como ideario hacia cierto tipo de ideas muy consolidadas, como la defensa del libre mercado, como la defensa de la libertad individual frente al poder despótico del Estado, etcétera. Todo eso lo iremos viendo más adelante. Bueno, y uno de los grandes temas de debate que hay siempre cuando pensamos en la Ilustración francesa es justo determinar con exactitud como cuáles son las causas o el contexto histórico que la está originando. En realidad no hay un consenso claro. Yo me inclino mejor por apuntar a varias causas que se van a ir conjugando, sobre todo desde usando, por ejemplo, siguiendo la hipótesis de Luis Villoro de la ruptura de centros, que es algo de lo cual ya les he hablado en otros sábados filosóficos y en otro tipo de contenidos aquí en el canal. Digamos que la Edad Media, en la Edad Media, a partir, por ejemplo, de estos brotes de peste negra, etcétera, al afrentarse el europeo promedio cotidiano a la cara de la muerte que lo estaba rodeando a diestra y siniestra, pues hubo una ruptura de centro respecto a el discurso escolástico católico tradicional o convencional que existía en esta época. Es decir, comenzó a centrarse una desconfianza en un orden divino, en la existencia de Dios, etcétera, por tanta muerte que rodeaba a Europa. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver un debilitamiento paulatino que comienza a las monarquías en virtud de que se deteriora este discurso escolástico medieval que trataba de dar una explicación de sentido, es decir, un propósito a la vida vía cierta, por ejemplo, jerarquía del ser, tipo Tomás de Aquino, que bueno, este personaje, Tomás de Aquino, pues era propicio a las falacias naturalistas, es decir, de inferir cuestiones normativas a partir de hechos, en fin, es otro tema. Pero bueno, así se comportaba la escolástica medieval porque pues como discurso disciplinario lo que pretendía constantemente era normar una sociedad europea bajo el yugo católico para justificar un poder monárquico. Bueno, desde esta ruptura de centros que se da con la peste negra, luego con el descubrimiento de América, etcétera, se comienza a desconfiar del discurso oficial escolástico. Y en este sentido, como les decía, hay un debilitamiento de las monarquías, sobre todo cuando llega Lutero
con la reforma protestante, bueno, pues comienzan a estallar en Europa un sinfín de conflictos religiosos, guerras que duran hasta un siglo, a veces se apagan, hay treguas medianas, luego se vuelven a encender, en fin, podemos pasarnos como 4 videos o 5 videos hablando de todas las guerras religiosas que hubo en Europa. Sobre todo, no tanto ocasionadas por los protestantes, sino por la Iglesia Católica en su afán de tratar de mantener un poderío o un dominio, pues comenzó a radicalizarse más en la persecución de los herejes o de los ateos, etcétera. Bueno, entonces, aunado a la cuestión de la ruptura de centros que les mencionaba, y a raíz de estas guerras religiosas, bueno, pues una condicionante contextual que da origen a la Ilustración francesa como movimiento de pensamiento, pues es sin lugar a dudas estas guerras religiosas que orillan a las monarquías o a los monarcas a subir constantemente los impuestos. Hay un cierto punto en donde los ciudadanos convencionales no aguantan ya estas subidas de impuestos y entonces comienzan a amotinarse. Incluso algunos hablan ya de independizarse. Sobre todo son ideas que comienzan a darse desde Holanda, que es una ciudad mercante y que, bueno, va a extender su influencia por todo el hemisferio europeo, también por las colonias americanas. Acuérdense del motín del té en las colonias de Estados Unidos. En fin, esto, como les digo, es una condicionante que genera mucho malestar y que, bueno, pues pone sobre la mesa a muchos la pregunta de qué tal si cambiamos de sistema de gobierno, es decir, si pasamos de la monarquía a otra cosa. Y bueno, ese es, como les digo, un contexto muy interesante, muy importante que da origen a la Ilustración francesa. Otro es la cuestión del Renacimiento italiano, sobre todo las figuras de Galileo y Copérnico, que bueno, son los dos grandes personajes o artífices de la ciencia occidental, que mediante la comprobación empírica y mediante la formulación de hipótesis muy rigurosas, pues refutó una concepción escolástica del universo que, bueno, pues curiosamente retorna en el siglo XXI, es decir, todos estos tierraplanistas que ven por ahí en YouTube sueltos y corriendo a voluntad, bueno, pues son concepciones que vienen del siglo XIII, de la escolástica medieval, emparentadas con Tomás de Aquino, los tomistas, etcétera, de esa época. Y bueno, la refutación de este tipo de concepciones escolásticas inspiran, a pesar del juicio de Galileo, por ejemplo, inspiran a un sinfín de pensadores, sobre todo franceses, a seguir la metodología de investigación de Galileo y Copérnico para pues investigar la naturaleza, y curiosamente en Francia se comienzan a obtener resultados maravillosos y ejemplares, sobre todo en el mundo de la química. En Francia comienza esta metamorfosis o esta transmutación o transformación de la vieja alquimia medieval a ya la química contemporánea que conocemos paulatinamente, sobre todo en la creación de instrumental. En fin, es un tema fascinante, me puedo pasar horas hablando de ello, le voy a cortar ahí. Pero a partir de esta adopción de las metodologías científicas galileanas y copernicanas al mundo, por ejemplo, de la química, pues mucha gente también empezó a pensar que a lo mejor era momento de llevar como el método científico racional a otros ámbitos. ¿Por qué no llevarlo, por ejemplo, al ámbito económico y social? En virtud de que, por ejemplo, tenemos este desastre de impuestos y de presupuesto dado por este despilfarro de los monarcas en su insistencia de satisfacer los caprichos del Vaticano de mantener guerras religiosas. Ok, entonces esa es una segunda condicionante o causa que origina la Ilustración francesa. Por su parte también tenemos al humanismo renacentista, que con su promesa de que el ser humano podía volverse más pacífico, podía alcanzar algún estado de felicidad superior mediante la educación, bueno, se empezó a ver, por ejemplo, en la Europa que ya del Renacimiento del siglo XVII y del siglo XVIII, que las nuevas escuelas renacentistas que rompían con el modelo educativo de la escolástica medieval tenían un enorme éxito
estaban educando a grandes marineros, estaban educando a grandes, digamos, comerciantes, vendedores de productos, incluso hasta los mejores consejeros de la corte estaban siendo educados en escuelas renacentistas y ya no en estas universidades escolásticas, por lo que pues mucha gente, sobre todo Diderot, en el tema de la Ilustración francesa, va a creer que este nuevo modelo del humanismo renacentista puede educar a las personas para superar los fantasmas de la ignorancia medieval y entonces llegar como a un nuevo estado o momento del conocimiento humano que permita construir una mejor sociedad, sobre todo una sociedad libre de guerras, ¿sí? Porque se creía que si se apostaba a este modelo de educación humanista renacentista, iba a desaparecer los conflictos religiosos en virtud de que se iban a educar a las personas en la tolerancia. Vamos a hablar más adelante de todo lo que implica el tema de la tolerancia aquí. No es lo que de pronto pues llega a pasar en nuestros días de que hay que ser intolerante con el intolerante para que no se arruine la tolerancia. Ya saben, esta tontería de Poppercito. Y que pues ha dado origen a la cultura de la cancelación y vean en dónde nos ha metido. La idea de tolerancia que tiene la Ilustración francesa no va por ahí. Ya después lo iremos explicando. Ahora, otra causa o circunstancia que originó la Ilustración francesa pues es el neoclasicismo francés, que es un movimiento más que nada de apreciación estética respecto a la cultura grecolatina, que lo que hizo, hay que decirlo con todos los dientes, fue romantizar a la cultura griega, a la cultura latina, como una cultura que tenía un estado de sociedad o de organización social superior, supremo. Sobre todo porque pues va a ser gracias a los grandes neoclasicistas franceses que se va a rescatar el derecho romano en su totalidad, que después va a servir bastante para la instauración o la fundamentación del derecho napoleónico, en fin, es otro tema. Pues se va a empezar a romantizar, como les digo, la sociedad grecolatina y y gracias al neoclasicismo, pues en la Ilustración francesa se va a contraponer el modelo de la oscuridad medieval fundamentado por la escolástica y demás con un modelo más cercano a la sociedad grecolatina, de tal suerte que la idea de progreso social que tiene la Ilustración francesa tiene que ver como con regresar a una sociedad grecolatina en donde, por ejemplo, hay un voto democrático, sobre todo en Atenas, en donde hay un senado, en donde hay cónsules, en donde hay elecciones, en donde hay por ejemplo, constitución de derecho de propiedad. Esto es algo muy importante mediante el domus del derecho romano, algo que, por ejemplo, no existe en esta sociedad todavía medieval francesa. Entonces, el neoclasicismo juega un papel muy importante para el origen de la Ilustración francesa. Y ya un último punto que podríamos ver aquí como influyente para la creación o el nacimiento de la Ilustración francesa, pues son las discusiones entre racionalistas y empiristas sobre qué es la racionalidad, sobre su fundamento y demás. Porque, bueno, pues todo este tipo de discusiones que tienen estos personajes motivan a los ilustrados franceses a tratar de refinar la concepción de la racionalidad, incluso los motivan a ver a la racionalidad como una herramienta per se o como la herramienta por excelencia para el descubrimiento científico y a su vez para la organización estatal. Sobre todo el texto, por ejemplo, de Civi de Hobbes es un claro ejemplo de cómo ahí la racionalidad juega un papel muy importante. En fin, ya lo iremos viendo también eso con detalle, ese tipo de influencias, pero bueno, espero que hasta aquí haya sido comprensible mi explicación. Cualquier duda, comentario, ya saben que aquí abajo está la cajita. Y bueno, ya para cerrar este sábado filosófico, pues vamos a tratar la gran problemática de la Ilustración francesa, que es sobre si la razón de hecho puede mejorar o no al mundo. ¿Por qué? Porque desde el texto de Adorno y Horkheimer, clásico sobre estudios de la Ilustración, conocido como Dialéctica de la Ilustración, se dejó sobre la mesa una especie, vamos a llamarle así, como de hipótesis, genealogía, de que, bueno, pues la Ilustración lo que hizo fue dar origen a las dictaduras totalitarias tanto del siglo XIX como del siglo XX, que pues sobre todas las cosas se privilegió a la razón sobre el individuo,
de tal suerte que terminó despersonalizándose a la sociedad y haciendo que, pues digamos, el Estado, en lugar de construirse bajo un régimen racional, terminara privilegiando la razón común, la razón de la muchedumbre, la razón democrática, y eso terminó deviniendo, por ejemplo, en los grandes discursos demagógicos del siglo XX, que pues llevaron al poder a tiranos, entre ellos a Napoleón. Napoleón es al final del día una manifestación o un síntoma del gran fracaso de la Ilustración francesa, porque a través de la democracia, de la razón de la mayoría, pues se terminó instaurando vía demagogia de Napoleón un imperio. Ya saben, los lugares comunes de Hitler, de Mussolini, de Franco, etcétera, pues también son una manifestación de estas dictaduras de una razón totalitaria, en términos de Adorno y Horkheimer, y sobre todo de la instrumentalización de la ciencia como un arma que sirve a intereses particulares que se enmascaran como intereses generales. En fin, todo este tipo de cosas problemáticas que hay en torno a la propuesta de la razón para mejorar al mundo, las iremos también retomando más adelante en próximos sábados filosóficos, pero desde ahorita es bueno que ustedes tengan una panorámica general de el asunto. Y bueno, hasta aquí yo me quedo. Espero que les haya gustado este sábado filosófico. Ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me dejen todas sus dudas, quejas y demás que tengan respecto al tema del que estamos hablando. Y sin más, nos vemos hasta la próxima.